San José Cafaso es el santo que recordamos y celebramos hoy en la Iglesia Católica, en este día 23 de junio. Este es un santo de la primera mitad del siglo XIX, italiano, nació en el año 1811 en el pueblo de Castelnuovo de Asti, ubicado en el norte de Italia, en la región del Piemonte. Nació en el seno de una familia de trabajadores, eran campesinos los padres, gente muy humilde. Estudió para sacerdote, se ordenó sacerdote en el año 1834 y luego fue a la ciudad más importante de la región, que es Turín o Torino, a seguir perfeccionándose en los estudios eclesiásticos, sacerdotales. Y allí en Turín se dieron cuenta de las cualidades de este hombre, de este santo, de las capacidades que tenía, y lo pusieron como formador y luego como director a cargo del seminario mayor de la capital piamontesa. El seminario, como ustedes saben, es el lugar en donde se forman los futuros sacerdotes, se forman los estudiantes que luego se transformarán en sacerdotes, se ordenarán sacerdotes. Y este hombre fue formador primero y luego director en ese lugar, o rector en ese seminario, con lo cual estamos hablando de una persona con grandes cualidades humanas, sacerdotales, espirituales. Formó unos cuantos sacerdotes, o seminaristas, mejor dicho, que luego se transformaron en sacerdotes, más de 100, y algunos de ellos incluso santos canonizados por la Iglesia. Por ejemplo, es el caso de San Juan Bosco, quien fue formado por San José Cafaso. San Juan Bosco fue su alumno y luego también su amigo. De hecho, San José Cafaso lo alentó, lo ayudó en la fundación de San Juan Bosco, esa fundación de la familia salesiana, cuyo carisma es la educación de los niños. San José Cafaso era ante todo un gran sacerdote, un hombre de Dios, dedicado, abocado a las tareas sacerdotales, la confesión, la oración, la celebración correcta de la Eucaristía, la atención a los enfermos, la dirección espiritual, la formación del clero. Se destacó sobre todo por eso, por su entrega en esa acción sacerdotal. No vemos en él prodigios extraordinarios. San José Cafaso no fue, el fundador de alguna orden religiosa, como en el caso de San Juan Bosco, que recién dijimos, o en el caso de otros santos que han fundado algún movimiento de espiritualidad, han fundado alguna congregación religiosa u orden religiosa. No, este hombre fue simplemente un cura, un gran sacerdote. Se santificó en el ejercicio de sus deberes sacerdotales. Nos enseña esto, que la santidad no consiste
principalmente en hacer obras grandes, obras extraordinarias, o fundar algún tipo de movimiento, o de escuela, o de fundación, o de congregación. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es que cada uno sea fiel y se entregue al Señor en los propios deberes de Estado. En el caso de José Cafaso, sus deberes eran los deberes del Estado sacerdotal. Le decían el consejero de los indecisos. Mucha gente, pero mucha gente hacían cola para ir a confesarse con él, para ir a buscar consejo, personas que tenían dudas, que eran indecisas, que necesitaban hablar. Además de la confesión, iban a buscarlo. Este hombre tenía un don muy particular que se notaba muy a las claras, el don del Espíritu Santo llamado el consejo, el don de consejo, que es un don que da el Espíritu Santo, por el cual la persona que tiene ese don aconseja bien a los demás, aconseja al modo de Dios y en consecuencia cuando aconseja acierta, y ese consejo hay que seguirlo porque tiene un don. Es el Espíritu Santo quien lo hace aconsejar bien y de esa manera ayudar a los demás, guiar a las almas. Bueno, San José Cafaso tenía ese don. Por eso es que muchos iban a consultarle, a hablar con él, a buscar guía espiritual. También tenía otro apodo, el Santo de la Horca. Había en Turín una cárcel horrible, que era un espanto, llamada Le Nuove, una cárcel destinada a presos, los cuales a su vez estaban destinados a la muerte, a la pena de muerte. En aquella época la pena de muerte era legal. Aquellos presos que habían sido declarados culpables, reos, y que debían morir en la horca, entonces eran llevados a este lugar horrible, a esta cárcel. Hoy día ese lugar es un museo en el cual se muestran las condiciones espantosas en las que vivían aquellos condenados a la muerte o a la horca. Bueno, ¿qué hizo este santo José Cafaso? Fue a la cárcel para hablar con los delincuentes, algunos que eran terribles delincuentes, ¿no? Imagínense, para ser condenados a muerte. Eran gente realmente, algunos malvados, perversos. Pero se acercó a estas personas para mostrarles el amor de Dios, para hacerles ver la paternidad de Dios. Estas personas que seguramente nunca habían tenido una experiencia fuerte del amor de Dios, del perdón de Dios, ahora sí, gracias a este sacerdote. Y logró que los condenados a muertes que él visitó, que fueron más de 68, que todos estos hombres, estas personas, antes de ser ahorcados, pudieran arrepentirse de sus pecados y pudieran confesarse. Confesó a todas estas personas antes de morir.
O sea, murieron, sí, porque bueno, la ley así lo establecía, la ley de la pena de muerte. Pero murieron arrepentidos, murieron confesados. Murieron al menos conociendo y experimentando la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. Y eso gracias a este gran cura, a este gran sacerdote, José Cafaso, quien fue el que se acercó, ¿verdad?, a ellos. Cuánta misericordia, ¿no? Cuánto amor. Él no dijo, bueno, esta gente se lo merece, que mueran como perros, se lo merecen, se hicieron un mal, si han hecho un mal, que lo paguen. No se merecen atención espiritual. No, él no pensó así, él no razonó así. Él no dijo que mueran como perros, sino que mueran como hijos de Dios. Y por eso les acercó los sacramentos. Y murieron reconciliados con el Señor. A estos casi 70 presos condenados a muerte. Tenía San José Cafaso un carácter muy lindo, muy hermoso. Era muy amable, agradable con todas las personas. Tanta llegada tenía al pueblo, a la gente, que alguna vez quisieron nombrarlo representante político de la región del Piemonte. Pero él dijo que no, él se negó. Dijo, en el día del juicio, Dios me preguntará si he sido buen sacerdote y no un buen diputado. No quiso meterse en política. Tenía bien en claro que Dios lo había llamado a la vida religiosa y no a la vida política. Murió joven, enfermo, a los 49 años de edad, un día como hoy, 23 de junio, año 1860. Bien, aprendamos de San José Cafaso, entonces, por una parte a ser buenos, responsables, a entregarnos en nuestras tareas cotidianas con mucho amor, como lo hizo él, santificarnos en nuestro deber diario, en nuestro deber de Estado, como lo hizo él. Aprendamos también de este gran santo italiano, turinense, a tener empatía, ¿no? Cercanía, amor incluso con aquellos que el mundo desprecia, que en su momento eran los criminales, en la época de él, los condenados a muerte, que eran, rechazados por la sociedad directamente, eliminados por la sociedad, que también nosotros ahora podamos mostrar mucho amor, cercanía con aquellos que el mundo desprecia. Hoy la pena de muerte, por ejemplo, la vemos, o algo así, algo similar, la vemos en la práctica del aborto, sobre todo cuando el aborto es legal. Muere no un culpable, como en la época de San José Cafaso, sino un inocente. Que sepamos también defender a estos inocentes y estar cerca de aquellas personas a las cuales el mundo rechaza o desprecia. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José Cafaso ruega por nosotros.